Un gusto, una alegría y un placer saludarlos, estar de nuevo junto a ustedes en este espacio, en este su programa, Lecciones de Esperanza. A cada uno de ustedes que nos ve y nos escucha en tantos lugares de Colombia y del mundo, nuestro abrazo, nuestra gratitud y confiamos que en esta oportunidad podamos ser inspirados por Dios. Al estudiar su palabra, al permitir que Él nos guíe, seguramente vendrá una lección que nos permitirá ver la vida diferente, más cercanos a Dios y preparándonos para su pronto regreso. Mis apreciados, mis queridos, en este momento y para el tópico de hoy, Dios, que es bueno con todos nosotros, nos permite contar con la presencia del Pastor Jara. Pastor Jara, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este momento. Pastor, muchas gracias por la oportunidad y también permítame saludar a nuestros hermanos, amigos que nos están acompañando por medio de esta presentación. Es un privilegio poder compartir. Y siempre recordemos que Dios es bueno y gracias a que Él es bueno con nosotros nos permite esto. Así que, Pastor Gabriel, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, Pastor. El Pastor Milton Jara es el director de currículo, ¿verdad? Correcto. De nuestra Corporación Unitaria Adventista. Sí, Así que tremenda responsabilidad y bueno, acomoda usted todo el tema para que las lecciones que tengan los muchachos sean de bendición, de crecimiento y sé que esta lección también será de crecimiento para nosotros. Sí, así es. En esas responsabilidades que Dios nos permite ir cada día de la vida, ¿cierto? Tomando. El área de currículo es un área principal en todo proceso formativo. Sí, a veces decimos que el currículo son las clases que vemos. Eso es una parte, ¿cierto? Todo cuanto está a nuestro alrededor en un proceso formativo, sea en casa, en la escuela, el colegio, la universidad, hace parte del currículo. Y en esas grandes, llamémoslo así, estructuras que Dios nos permite, nos deja la lección. Amén. Y su palabra. Así que de ahí vamos a extraer muchas lecciones enfocadas a lo pedagógico y lo curricular, porque así quiere Dios que nosotros aprendamos todos los días. Así es, Pastor, muchas gracias. El libro de Hebreos, Pastor, tiene algo que la gente necesita hoy. La gente anda corriendo, anda agitada y se habla mucho de paz, tranquilidad, descanso. Sí. Y el libro de Hebreos me llama la atención que en el capítulo 4, versículo 9 nos dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y me llama la atención de algo que habla allí, que es descanso, reposo. La palabra reposo, descanso nos permite también como pensar en un momento para renovar fuerzas, como nuevas oportunidades, ¿verdad? Pero me llama la atención que también allí dice, no es para todos, sino para el pueblo de Dios, o sea, lo dice así tangiblemente, ¿no? Y claramente. Y me llama la atención que los primeros dos capítulos de Hebreos se habla de la entronización, la parte como celestial de Cristo, la parte divina, la segunda parte, o el capítulo 2, la parte humana, y capítulo 3 y 4 se enfoca en ese descanso, en ese momento especial que Dios tiene para el pueblo suyo. Y pues el libro de Génesis nos muestra que Dios creó a Adán y Eva, y lo primero que inmediatamente después de eso es un descanso, un reposo para ellos. Pastor, ¿de qué forma entender nos puede ayudar, es en ese contexto de que Dios crea a Adán y Eva, viene el momento de descanso, a nosotros nos puede ayudar a recordar el sábado, ¿qué? El sábado cuando estamos en la iglesia, ¿es símbolo de qué? ¿Por qué es tan importante ese momento para nosotros como cristianos, como seguidores de Dios? Génesis es tan preciso, ¿cierto? Dice que Dios hizo día 1, 2, 3, así, y que después de terminar la creación y que vio que todo era bueno, entonces descanso. Y esa palabra me lleva a muchos escenarios. Por lo menos hace unos días me decía un compañero, descansó, porque nos encontramos después de un periodo vacacional. Y yo me quedé pensando, a ver, ¿qué es descansar? En algún contexto alguien me dijo que descansar es cambiar de actividad. Un ejemplo, estoy lavando ropa, me cansé de lavar ropa, entonces necesito descansar, entonces me voy a barrer. ¿Sí? Así alguien una vez me lo compartió. Pero
la Biblia cuando nos dice, o en este escenario, cómo entender esto del contexto del descanso en el sábado, nos dice que no es exactamente que cambie de actividad, sino que tengamos un tiempo para poder reflexionar en algo que no tiene en otro lugar forma de entenderse, y es que Dios hizo provisión para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿de qué? ¿Qué provee Dios, cierto? ¿Qué nos da Dios? Nos provee algo que no provee el mundo. Y usted muy bien decía, muchos hablan de paz, tranquilidad, confianza, pero Dios dice, espere, usted necesita entender que el sábado, te va a recordar que yo soy el creador del universo, de todo lo que está a tu alrededor en la naturaleza y de ti. Para que puedas tener tranquilidad y entender eso tan grande, tomémonos un tiempo. Venga, y reflexionemos. Y para eso es el sábado. Entonces, al entenderlo de esa manera, podemos decir, Dios provee para mí ese descanso especial del sábado. Pero además nos recuerda otras cosas, pastor. Además de esto, y nos dice que Él redime. ¿Y a quién? A usted y a mí. Y muy acertada la frase que usted mencionaba al inicio cuando dice que ese descanso no es para todos. Y acá podemos darle como un poco más esta comprensión, y es que ese descanso entonces es para aquellos que creen en Cristo Jesús, lo aceptan y buscan siempre estar siendo fieles a sus principios. Eso es entender que Él me redime, y en la cruz nos lo confirma. Claro, y ese no es para todos, no es porque Dios no quiera, sino sí. porque no están dispuestos, ¿cierto?, a aprovechar ese regalo de Dios. Correcto, no quieren aprovecharlo, quieren dejar pasar esa oportunidad. Dicen, no, yo descanso de otra forma, creyendo que es mejor, ¿no? Y ese descanso, pastor, que menciona allí el libro de Hebreos, en el capítulo 4, como lo leímos, me lleva a pensar en algo, la misericordia de Dios conmigo y también con los que nos ven tal vez. El ser humano es creado, Dios lo coloca en un lugar perfecto, viene un momento de descanso, de reflexión con Dios, donde se encuentran, les habla de que Él es su creador, ¿cierto? Y un momento, como usted dice, de análisis de muchas cosas para fortalecerse y comenzar la jornada de ellos. Pero luego de que ellos pecan, se equivocan, Dios no los deja, dice, ahora se les acabó el descanso y ahora una vida de tortura, una vida de dificultad. El libro de Génesis capítulo 13, versículo 13 al 21, viene una vez como una nueva forma de esa promesa de descanso de parte de Dios para los suyos, ¿verdad? Sí. ¿Qué promesa le dio Dios allí al leer Génesis 15, del 13 al 21, al pueblo de Dios? Aquí aparecen dos cosas y las vamos a ir desarrollando. La primera es que Dios ofrece, podemos decirlo así, dos tipos de descansos, opción A, opción B. Las dos se complementan, ¿no? No sí, es que yo me quedo solo con A o solo con B, no. Las dos se complementan. Y una de esas es descanso en cuanto a un espacio, a un lugar. Y la otra, tiempo o un momento, ¿sí? En el libro de Génesis, en el capítulo 15, cuando hacemos acá referencia, vamos a hablar exactamente de lo que es ese descanso, pero del lugar, del espacio. Y acá menciona, por lo menos el versículo 13 menciona, y permítame verlo aquí, 4 formas de entender ese descanso en lugar. Versículo 13 dice que el pueblo iba a pasarle algo. ¿Y qué era lo que le iba a pasar? Iba a morar en tierra ajena, primera cosa. O sea, resultado de sus malas decisiones, ¿no? Malas decisiones, y se dieron cuenta que estaban actuando mal y la siguieron por ahí. No hubo como que venga, reflexionemos, mejoremos, no, siguieron por ahí. Entonces es lo primero que aparece allí para poder entender la promesa que Dios les hace a ellos para el descanso. Segundo, aparece en el mismo versículo, dice que además de ser ellos esclavos, iban a ser ¿qué? Pues que no iban a morar en su tierra, iban a ser ¿qué? Oprimidos. Yes, así es. En otros términos, les iban a quitar sus derechos como seres humanos, como libres, como seres libres, perdían libertad. En el versículo 14 aparece una tercera situación en cuanto al contexto del descanso en un lugar, y es que ellos iban a servir, pero a esa nación que ellos iban a servir, Dios iba a hacer algo con esa nación, o sea, un lugar, la nación. ¿Y qué iba a hacer con esa nación? La iba a juzgar. Entonces eso da a entender, venga, yo voy a vivir como esclavo en tierra extraña,
voy a perder mis derechos como persona libre. Pero ¿y qué le va a pasar a ellos? Entonces dice, tranquilo, yo a ellos los voy a juzgar. Pero viene una cuarta situación, versículo número 18. Dice que luego a estas personas que iban a estar esclavos, que iban a sufrir, dice que ellos iban a descender a la tierra que Dios les iba a dar. Ahí estaba mostrándoles el descanso que ellos iban a poder obtener en un lugar, ya no en la tierra de esclavitud, no en la tierra de opresión, sino en una tierra distinta. ¿Y quién la preparó para ellos? Ellos mandaron una avanzada, vayan ustedes, armen el campamento, como a veces decimos nosotros con nuestros clubes. No, Dios mismo hizo provisión para ellos de ese lugar. ¿Qué significaba que les iba a dar un lugar para descansar? Pastor, aquí viene lo maravilloso que es Dios. Cuando llegamos a casa, estamos todo el día trabajando, mis hermanos, mis amigos, todo el día al trabajo, en el almacén, en el banco, los que trabajan en el comercio, en las calles. Eso es un trabajo que cansa mucho físicamente. Y uno llega a casa, ¿y qué espera encontrar en casa, pastor? Y usted todo el día aquí grabando y en reuniones, ¿qué espera encontrar en casa? A las 6 de la tarde, 7. Tranquilidad, ¿cierto? Un lugar para sentarse o una cama para Eso, reposar. tranquilidad. En ese lugar, cuando uno quiere llegar al descanso, quiere buscar la silla más cómoda. Y usted ya sabe cuáles de las sillas que están en su sala. Sí, siempre llega al mismo lugar. Llega uno a esa silla, ¿cierto? Y uno se saca los zapatos, se saca la ropa, se desafloja el pantalón y uno... exhalar así. Usted mentalmente dice, estoy en un lugar de toda mi confianza. Eso quería darle Dios al pueblo al llevarlos a ese lugar de descanso, que estén tranquilos, que no se preocuparan por el agua, que no se preocuparan por la comida, que me van a invadir. Tranquilo, ese significaba, ahí en el capítulo 15, el descanso que Dios quería darles a ellos, un descanso de un lugar, un espacio. Más que tener tranquilidad por todos los bienes recibidos, era que en ese lugar, como Dios lo había elegido, Dios era el mismo que estaba cuidándoles ahí en medio de ellos. Eso. Tremendo, pastor, un Dios proveedor. Así es. Y pastor, ese Dios que se preocupa tanto por nosotros, utiliza varias figuras y esa liberación que tuvo el pueblo de Dios, ¿no? Allí con Egipto. Hay un paralelo que nos puede ayudar a entender algunas cosas también con relación al sábado. ¿Cómo podemos relacionarlos y tomar lecciones del uno y del otro? Sí. El sábado es para quienes tenemos esa bendición de guardarlo, ese privilegio, e invitamos a que todos puedan tomarlo, ¿cierto? Y disfrutar esa bendición tan grande. Muchos dicen, ¿por qué ustedes el sábado se ocupan de otras cosas? No van al trabajo, pero yo los veo que siguen saliendo elegantes, ¿cierto? Siguen sonriendo como en semana, pero ¿y a dónde van si ustedes no trabajan? Alguien me hizo esta pregunta una vez. Si usted sale temprano el sábado, ¿y para dónde va? A encontrarme con unos amigos. O sea que usted el sábado se va de paseo. No es de paseo, me voy a encontrar con unos amigos que van a cantar. Usted canta, la verdad no, pero entre todos me oigo bonito. ¿Para dónde va? A un lugar a cantar, a compartir con ellos. Incluso hay algunos debates interesantes sobre comportamiento, sobre cosas. Oiga, eso se oye bueno, ¿cierto? Implícitamente, ¿qué dice a quien me pregunta eso? Pues camine. Si usted quiere ver ese lugar tan chévere que yo voy, pues camine, ¿cierto? Es eso para nosotros el sábado, un lugar de encontrarnos con las personas que anhelan como nosotros encontrarse con ese amigo especial. Entonces, si mi lugar de descanso es ese lugar de tranquilidad, en mi iglesia, usted está tranquilo, porque usted canta y lo hace con tanto fervor que uno dice, oiga, es como que hoy cante mucho, mire que como ronquito. Esa meditación estuvo buena y a veces es tan buena que usted en la casa sigue estudiando. Entonces el sábado me da tranquilidad, alegría, paz mental, pastor.
algunos estudios se han encontrado y los psicólogos encuentran que las personas que tienen un encuentro constante o periódico con su deidad o con Dios, tienen una mejor salud mental. Y ya me hace acordar algo, hace algunos semestres, asesorando una tesis en el área de la salud, querían saber qué tipo de personas se recuperaban más rápido cuando salían de operaciones o estaban en UCI y regresaban a sala. Y era una investigación que entrevistaron cerca de 800 personas. Los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Y encontraron en esa investigación que las personas que creen en Dios o que tienen un encuentro constante con su deidad, salían más rápido de los cuidados intensivos, salían más rápido obviamente del hospital, de la clínica, y algo interesante, necesitaban menos medicamentos que aquellos que nada que ver con ese encuentro con Dios. Entonces el sábado me llevas a encontrarme con mi Dios, con mi creador, mi sustentador. Es ese momento donde yo puedo ser libre, porque estoy con quien me conoce plenamente, que es Dios. Así que si mi lugar de descanso coincide con mi encuentro con Dios, eso es maravilloso. Y eso es fantástico. Claro, y ahí veo como la correlación entre la liberación de parte de Dios, porque se sintieron libres, tranquilos, cantos de alabanza y de expresión a Dios surgieron de sus corazones, ¿verdad? Ajá. Y el sábado, o sea, ese momento especial como de una nueva oportunidad que les daba Dios, era muy similar, y usted mencionó algo, les dio una tierra nueva, como cuando salieron del Edén con una tierra nueva, ¿cierto? Sin esclavitud, o sea, él dijo, aquí está la vida otra vez, aprovéchela y disfrútela, ¿verdad? Y como ese paralelo que podemos ver allí. Y ahí viene la segunda parte. Recuerda la frase que mencioné ahorita que le daba dos tipos de descanso. El A era del lugar. Pero este segundo es lo que estamos hablando, de un espacio. Es tiempo, es el sábado. Y mire, les dio con el sábado, pues además de recordarles todo lo de la creación y que Él era el Redentor, les permitió con el sábado y en esa nueva tierra disfrutar de tranquilidad, nada de opresión, de compartir, de estar en familia, de una vez más encontrarse como pueblo frente a Dios. Una cantidad de privilegios que se les restauraron a ellos por la tierra, por el lugar que iban a estar y el momento en el que iban a estar. Así que el descanso, en el contexto que lo estamos hablando, es permitirnos disfrutar de la bondad de nuestro Redentor. Disfrutar de la bondad de nuestro Redentor, así es, en esa conexión con Él. Vemos un Dios que busca el bienestar para todos, porque cuando crea a Adán y Eva, ¿cierto? Y da el descanso, en representación, Adán y Eva era esa representación de la raza humana, no era para un grupo específico, pequeño, reducido, sino para todos. Viene y libera al pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos continúan guardando el sábado, pero ellos fueron como encargados de parte de Dios para compartir con otros esa bendición, ¿no? Y dijeran, somos bendecidos, como usted dice, no somos cola, sino cabeza, porque son unas promesas que Dios le dio también allí, ¿no? Un montón de abundancia para ellos. Y cuando vinieron a preguntar el por qué, era el encuentro con su Dios, la relación con su Dios, ¿verdad, pastor? Sí. Pero me llama la atención y es que pasó algo, y es que aunque estaba para todos, no todos lo disfrutaron. Sí. Y mis queridos, esto es importante y esto es vital para nosotros. Esa paz personal la necesitamos, como usted lo dice, por salud mental, pero necesitamos conectarnos con Dios porque Él es la fuente de la vida, el que sabe lo que es mejor para nosotros. Así que, mi pastor, ¿qué le impidió a algunas personas o a algunos miembros del pueblo de Israel descansar de ese reposo, de esa paz que Dios tenía para ellos? Que menciona Hebreos, ¿no? 3, 12 al 19. Aquí viene la parte triste de la historia, la que uno dice, ay, pero ¿por qué está ese pedacito ahí? O el pero, aquí es donde hay así grande y en rojo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Todos tenían el privilegio, Dios lo dio a todo su pueblo, pero ya estaban en el umbral, ya para pasar a poseer la tierra, para entrar a esa tierra prometida. Pero primero mandemos un equipo de inspección. A ver cómo es. Sí, conozcamos, porque es que es una tierra tan maravillosa que necesitamos ubicarnos bien para entrar, ¿cierto? Pues para disfrutarla lo mejor.
Pero Pero, al pueblo le faltó algo, pastor, y es algo que a veces nos falta a nosotros, y es fe. Es fe. ¿Pero fe en qué? En ese Dios maravilloso. Vea, pastor, y esto me hace recordar un par de cositas más del pueblo. 72 horas después de haber cruzado por el Mar Rojo, es que ese es el milagro que uno dice en el Antiguo Testamento, el super milagro. O sea, hay muchos, inmensos milagros, pero es que abrir el Mar Rojo, hoy leía en uno de los devocionales, justamente que si Hollywood, o sea, mira una escena para representar en la que necesite más efectos de lo más grande, sería la apertura del Mar Rojo. Entonces, habían pasado por el Mar Rojo, pero que antes de ahí, plagas, destrucción, todo al pueblo que ellos consideraban sus enemigos, y ellos, ¿qué les ocurría? Nada. Dice, oiga, 10 manifestaciones poderosas del cuidado de Dios para ellos, que los tenían en descanso, en reposo, y tranquilitos, mientras los otros sufrían y no la creían. Pasan el Mar Rojo y 72 horas después ya empezaron otra vez a desconfiar de ese Dios maravilloso, dador del descanso. Venga, es que tenemos 3 días después, no había pasado nada y ya se habían olvidado de ese Dios tan maravilloso. Ahora ya están cerca de los 40 días y llegan las noticias. El Facebook del momento no tenían que verlo porque mandaron gente a hacer ejercicio de campo. Y ellos llegaron y dijeron, la tierra es buena. Oiga, hay unos manantiales impresionantes, unos frutos riquísimos. Vea, aquí le hemos traído una pruebita y eran inmensos frutos. Los pastos, definitivamente esa es una tierra para descansar, para estar bien. Pero para esas personas que viven allá, eso nos van a destruir. O sea, nos van a acabar como pueblo. O sea, ¿de dónde está el descanso que Dios nos prometió? Les faltó fe. Y eso, pastor, los llevó a que ellos no disfrutaran de ese descanso que Dios les había prometido y ellos lo estaban viendo en lugar. O sea, lo tenían frente a sus ojos y no creían. ¿Qué pasó ahí? Vieron las maravillas que Dios había hecho, que hacía provisión para ellos de pan, de agua, de todo, y ahora no confiaron en Dios. Muchas veces nos pasa eso a nosotros, pastor. Nos pasa a nosotros eso. ¿Y por qué nos pasa? Son preguntas que a veces nos hacemos. Permítame contarle, pastor, y he traído esto para ilustrar un poco, y aquí lo vemos. Es un espejo, por un lado se ve mucho más grande que el otro. Para ilustrar algo, un estudio que hicieron en neurología, encontraron que todos los seres humanos tenemos unas neuronas que se llaman así, pastor. espejo. Neuronas espejo. Me pareció curioso cuando encontré el estudio, porque yo sé para qué sirve un espejo. Pues en este momento estoy mirando, oiga, para acomodarme el nudo de la corbata, o sea, me refleja, ¿cierto? Y muchas más cosas que yo quiero organizarme. Entonces el espejo, si tengo poco malo los ojos, lo pongo por el lado así grandote y me ayuda más, ¿cierto? Para organizar. Pero en nuestro cerebro las neuronas espejo tienen algo especial y la tarea que ellas tienen es buscar reflejar la actividad que observamos en otros. Por eso yo puedo aplicar un poco de ese estudio al informe que dan estos espías. 10 espías dieron un informe. ¿Cuál fue el informe? Nos van a acabar. 2 dijeron, no, pero confiemos en Dios. No. ¿Cuál era la mayoría, pastor? Los 10. ¿Qué refleja más? ¿Lo de 10 o lo de 2? Si yo pongo 10 linternas aquí, pongo 2 allá, ¿cuáles brillan más? Las 10. ¿El pueblo qué escuchó más? La de los 10. Empezaron entonces a actuar negativamente
como ellos. Empezaron a actuar con desconfianza de ese Dios que les había prometido el descanso. Resultado de eso, se perdieron la oportunidad del descanso. Pero esas neuronas de espejo no solo se quedan ahí, siguen los comportamientos. Es tanto así, pastor, que a veces nosotros vemos los niños pequeñitos, 2, 3, 4 años, que caminan igual que el abuelito o igual que el papá, con las manos atrás, se paran, ¿cierto? Y uno dice, igualitico al papá. Porque el niño ha visto tanto eso, que ya es parte de él. Y nosotros así replicamos cosas de nuestros padres. Esa es la función de las neuronas espejo. Y aquí lo malo se pega más rápido. En otras palabras, la falta de fe de 10 se le pegó a miles. La fe que tenían estos dos siguió con unos cuantos. ¿Quién ganó? Si podemos decir que hubo, llamarlo en ese contexto, la falta de fe. Y por eso entonces ellos tenían que ahora pasar por una situación un poco más compleja. Ya no iban a ser días, sino iban a ser años. Entonces, por la incredulidad, perdieron esa oportunidad de Estaba entrar para ellos, pero a ese lugar de descanso que Dios había provisto y lo tenían a sus ojos. Entonces lo perdieron. Pastor, me llama la atención ahí al nivel personal y lo comparto también para todos ustedes, la tremenda responsabilidad que tenemos nosotros con nuestras palabras y acciones, no solo con nuestros hijos, la familia, sino con quienes estamos en la oficina, en la universidad, en el colegio, porque lo que vean en nosotros podría influir para acercarse a Dios y que disfruten de su paz, de su amor, o que por otro lado digan, yo no quiero nunca tener la vida que tiene él o ella, ¿cierto? Sí. Nuestro comportamiento como hijos de Dios, como personas que decimos creer en Él, amarle a Él, aceptar su descanso para nosotros, pues nuestro comportamiento debe ser coherente con lo que nosotros decimos. Si así es, muchas personas por nuestro comportamiento, nuestras palabras y acciones, querrán acercarse a Dios. Pero si actúo de una forma que nada que ver con el Dios que yo digo, que tengo en mi corazón, ahí es como dice, me convierto en piedra de tropiezo. Y pues dice el texto, es mejor pues que se ponga, ¿cierto?, un yunque y amigo, desaparece. Entonces, responsabilidad para los líderes, pero a veces decimos en el contexto de la iglesia, no, pues que el líder tiene que poner ejemplo en todo. ¿Y quién dijo que el ejemplo lo debe dar el líder nomás? Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo. Y si no lo hemos aceptado, conocemos entonces los principios de hacer lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es justo. Si actuamos, dice el texto, de acuerdo a eso, entonces, muy bien, nos llamará Dios hijos suyos, redimidos de Él. Así que hay un llamado de parte de Dios a nosotros, es a que si escuchamos su voz, lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 7, o sea, el pueblo de Dios, todos escucharon la voz de Dios, ¿verdad? Todos recibieron la promesa, pero algunos dejaron que las malas noticias ahogaran la voz de Dios. Y lo que nos dice allí el apóstol Pablo puntualmente es, dice, si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es escuchar más a Dios, mis queridos, y para eso es pasar más tiempo con Dios, de tal manera que la voz de Dios pueda sonar con más fuerza en nuestras vidas. Pastor, sí señor, tranquilo. Y en el contexto de oír la voz, yo cuando estaba niño, esta frase yo la he oído todos los años de mi vida, he oído. Y decía mi papá, es que tienes que escuchar la voz de Dios. Pastor, cuando uno es niño, uno lo cree todo literal. No sé si les ha pasado a mis amigos o al pastor también le habrá pasado, creer todo así literal. Y yo decía, pero yo ¿cómo la escucho? Y le preguntaba eso a mi papá, ¿cómo escucho la voz de Dios? La voz de Dios. Yo escucho la tuya. Y así no te vea, yo sé que es tu voz. Y a veces uno identifica tan rápido la voz que mi papá podía estar a media cuadra y yo oía su voz porque el perrito salía a saludarlo. Es papá. Y no lo veía. Y entonces si yo me estaba haciendo algo que él me había dicho y no lo había terminado, me apuraba lo que fuera.
porque esa voz significaba para mí algo, obediencia, respeto, tranquilidad. Cuando en cierta ocasión me quería enseñar a nadar y me dice, se paró él en la mitad del pozo donde me estaba enseñando a nadar, y pues yo no podía llegar porque no sabía, y me dice él, avanza, que si algo te pasa, yo te saco. Y él estaba con las manos atrás, pastor, cruzaba las manos atrás, el agua le daba como acá a mitad de su vientre. Con esa frase que dijo mi papá, yo me lancé. Y empecé a manotear. Obviamente, pues si iba a manotear era para irme para abajo. Cuando sentí que de la pantaloneta algo así me sacó. Y yo no tenía que verlo. Sabía que era la mano de mi papá, porque él me había dicho eso. Cuando Dios nos dice esto, escucha mi voz, a veces queremos oírlo así. Pero oír la voz de Dios es nosotros actuar en rectitud a lo que Él nos dice, conforme Él nos dice, cuando Él nos dice. Y a veces decimos, es muy difícil. ¿Dónde está la voz de Dios? Su palabra, la Biblia. Aquí está, pastor, mire, esto es. Así es. Acá está. Todo lo que está acá escrito, la misma Biblia dice que fue inspirado por nosotros. Dios, para ti, para mí, para mi amigo, mi hermano, para todos. O sea que lo que esté escrito allí trae enseñanza para mí. Por eso aquí el texto dice, si escuchas mi voz, yo te recomiendo que hagas algo. Pues sea asequible esa voz. En otras palabras, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque mi voz, lo que yo te digo, eso voy a hacer contigo. Porque soy un Dios bueno y maravilloso y lo que yo digo cumplo. Así está. Así es, pastor. Por eso es tan importante que cada decisión que tomemos sea basada, como usted lo mencionó, en la palabra de Dios. Sí. Y cuando hagamos eso se cumplirá lo que dice Hebreos 4:9. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. En su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, nos advierte para aprovechar, disfrutar ese regalo de Dios. Entrar en el reposo es esa relación con Dios. Si estoy relacionado con Dios, entenderé su palabra, estaré enfocado en leerla, en tomarla como principal guía de mi vida, ¿verdad? Y resultado de eso, estaré en un reposo. No quiere decir ausencia de dificultades. Correcto. Quiere decir es paz y tranquilidad y seguridad para avanzar en medio de las dificultades, como cuando Dios le dice al pueblo, usted lo mencionó en el cruce del Mar Rojo, el desesperado Moisés le decía, Señor, ¿qué hacemos? Un peñasco al frente, el mar a un lado, el ejército al otro lado, no tenemos para dónde. Y le dice, marchen, avancen. Sí. Es el reposo, esa paz que Dios le dio al pueblo para avanzar, está para ustedes y está para mí hoy también. Y pastor, se nos habla de que ese reposo nos puede prefigurar algo a futuro. ¿De sí. qué puede ser figura ese reposo que nos habla allí Hebreos 4, del 8 al 11? Pues de ese reposo que aún está por llegar. Amén. Pero esto me hace recordar también algo allí, y es que, pastor, ese reposo que está por llegar, que es esa promesa que Dios nos ha hecho y que te ha hecho a ti también, nosotros decimos, pero ¿y si yo fallo como el pueblo? O sea, estaba al frente ya, solo tenía que pasar y me devolví, ¿cierto? Dice que aún así, con mi desobediencia, con mi negativa a entrar en ese reposo, en esa relación íntima con Dios, dice que aún en esa situación de desobediencia, Dios dice algo. Oiga, yo quiero seguir a tu lado. Así tú no me quieras a tu lado, yo voy a estar ahí. Ejemplo de eso es que Dios continuó bendiciendo al pueblo. Esa generación no entró. Los chiquiticos fueron, los niños fueron los que crecieron y entraron allá y vivieron el reposo que Dios había prometido años atrás a sus padres. Igual es para nosotros. Muchas veces fallamos y tropezamos y le quedamos mal a Dios, pero Él dice, no se preocupe, si hoy
obedece, si hoy estás conmigo, o sea, si lo que estás escuchando hoy lo haces, ten seguridad que estás trabajando para llegar a ese reposo que viene, a ese reposo especial. Y pastor, permítame leer algo aquí. Copié los textos de la versión, el capítulo 4 de Hebreos, unos textos de allí de la traducción del lenguaje actual, unas palabritas más cercanas a nosotros, para ver cómo ese reposo representa algo más para nosotros, pero cómo entenderlo allí. Dice que el versículo 1, el capítulo 4 dice, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios. Así empieza el capítulo. ¿Y quién es el que hizo la promesa, pastor? Mi amigo mío, ¿quién la hizo? Dios. Dios, así es. Él la hizo. Entonces, sigue en pie la promesa. Ahí está. Entonces, nosotros debemos tener cuidado. ¿Pero cuidado de qué? Continúa diciendo el versículo 1, ¿cierto? Porque hubo un tiempo, dice, sería una lástima que alguno de ustedes no pudiese recibir el descanso. Y eso nos da a entender, ven, o sea, ¿hubo alguien que no quiso recibir el descanso? ¿Quién fue el de esas? Versículo 2 dice, porque nosotros oímos del descanso, oímos la noticia, ¿cierto? Al igual, y pone el ejemplo que hemos estado hablando, igual que en los israelitas, igualito que ellos, solo que ellos de nada les sirvió oírla porque rechazaron el descanso. Ustedes no hagan lo mismo. Continúa diciendo esta lectura. Oímos la noticia, entonces actuemos de acuerdo a esa noticia. ¿Y eso para qué? Para nosotros entrar en ese reposo eterno con nuestro Dios. Porque esa es la promesa, la bendita esperanza y promesa que en todas las líneas de la Biblia se repite de muchas formas, con muchas experiencias, con muchos milagros, para decirnos a nosotros, ustedes, versículo 6, hemos oído la buena noticia. Por lo tanto, no desobedezcamos a Dios, porque su promesa sigue en pie. Y si Dios lo dice, pastor, nosotros debemos creerlo. Y si nosotros lo creemos y actuamos, Dios lo cumple en ti, en mí y en quienes nos están viendo. Y pastor, ese cumplimiento se ve claro en Cristo como Salvador, ¿no? Sí. Viene, Dios da la promesa de su reposo, de su descanso, lo habla con un rey davídico, ¿cierto? Del linaje de David, que era Cristo, por eso uno de los títulos de Cristo es el príncipe de paz, ¿verdad? Sí. Y él muchas veces dijo, en el mundo habrá aflicción, pero en mí encontraréis paz, ¿verdad? Lo decía él y la gente lo encontraba, venía al encuentro con Cristo y su vida, lo mismo ha pasado conmigo y pasa hoy con mucha gente que está en problemas sin empleo, con dificultades de salud, pero la gente los ve en esa lucha con una fe, con una tranquilidad que se dicen, venga, ¿y usted cómo hace para tener, ya entrar en ese reposo, al entrar en su relación con Cristo? Y están preparados para ese momento, como usted mencionó, cuando estemos con Cristo por la eternidad. No será desconocido, ¿cierto? Esa paz, esa tranquilidad que nos quiere dar. Ese vivir, como dice algún pastor, vivo en el gozo, en la alegría, en esa certeza de ser un hijo de Dios. Pero a veces, pastor, nosotros quisiéramos ver más lejos, para estar más seguro, ¿cierto? Y para eso traje esto hoy, pastor. Esto es algo que usamos con los muchachos de los clubes cuando nos vamos a hacer campamento, ¿cierto? Senderismo. Y es unos binóculos. Hay muchos más grandes y más potentes, claro está, ¿no? Pero esto nos permite ver bien lejos para identificar los diferentes niveles que hay en las montañas y pues buscar la mejor ruta, ¿cierto? Si uno está perdido, sube a un lugar alto y pues con esto busca fuente de agua y por ahí sale, ¿cierto? Pero esto tiene algo especial, pastor. Tiene unos lentes para ver lejos. Pero esos lentes de nada me sirven si yo me los coloco y no enfoco. No enfoco, de nada me sirve. Se ve borroso, sí. No. Y la forma como yo enfoco estos lentes para ver lejos y luego le digo, pastor, mire la montaña. Y usted lo mira y dice, uy, no, yo veo eso borroso. Yo la veo nítida, la imagen. Y se la pasa a usted y usted dice, no, veo borroso. ¿Qué hace usted para mejorar la visión? Pues los
ubica, los controla de acuerdo a su visión. Me los pasa a mí y yo ya veo borroso. ¿Qué significa esto? Si lo traemos al plano de la fe, para nosotros pues disfrutar de ese descanso. ¿Podemos tener unos binóculos espirituales? Sí. Se la voy a mostrar dónde está. Véalo aquí. Con esto yo puedo ver hasta la eternidad. Y es tan poderosa que puedo ver hacia atrás también. Y encuentro algo que en todos los momentos siempre me enfocan a un individuo especial. Y ese se llama Dios. Me lo muestra. El pasado, hoy lo puedo ver, sentir y lo puedo enfocar al futuro. Pero, pastor, hay que hacerle foco al asunto. ¿Qué significa? Que la forma como usted se relaciona, ese encuentro íntimo con Dios, puede ser muy diferente al mío. Encontraba alguna vez unos hermanos me decían, no, es que a mí me es difícil madrugar a estudiar la lección, hacer mi devocional, cantar. No, yo no sirvo para madrugar. Y todos me han dicho que el primer momento del día es para Dios. Pastor, y cuando yo me concentro mejor, es cuando yo ya salí del trabajo, estoy en casa, por ahí a las 7, 8 de la noche, antes de acostarme, estoy tan relajado que es para mí mi momento especial. Y yo le dije, pues hágalo en ese momento. A mí me es fácil a las 3 de la mañana porque me enseñé y ya llevo muchos años de mi vida a esa hora. ¿Qué significa? Que mi forma de encontrarme con Dios para disfrutar de ese reposo, de ese descanso, hoy tienes que empezar a encontrarla con Dios mismo, a enfocar, a ver cómo puedes visualizar a Cristo y empezar a dirigirse por la ruta que Él te traza en la Biblia. Y es así. Yo no le puedo decir a un niño, un conquistador de 8 añitos, 9 años, hijo, es que tienes que leerte, como a mí me dijeron una vez, no sé, pastor, si a usted le han dicho esto, si quiere leer la Biblia en todo un año, léase 3 capítulos diarios y el sábado 5. No sé si usted ha escuchado esa fórmula. No. Yo la escuché desde niño. Y yo decía, uno a los 9, 8 años, leerse 3 capítulos y que le salgan 3 capítulos de genealogía, pastor, uno se desanima, no, yo me los paso. O uno dice, el sábado los leo, el sábado son 5 y los que tenga pendientes de la semana son como 15. Pues eso no hace ahí nada. No es la única forma, tal vez con un versículo, ¿cierto? Tal vez con una línea de un versículo. He encontrado personas que dicen, yo me deleito en los himnos y los himnos me llevan a recordar versículos. ¡Qué bueno! O sea, es un método que tú encuentras con Dios, ese descanso. Así era para el pueblo de Israel. Dios le dijo, haz así, pero vamos a tener encuentros en unos tiempos con unas actividades especiales. Pero recuerde, todo depende si ustedes quieren entrar en mi descanso. En otras palabras, si ustedes quieren usar el binóculo y enfocar. Así es, pastor, enfocarnos en Cristo como el dador de vida eterna y de ese descanso aquí en la tierra también. Pastor, gracias por acompañarnos, muy amable por su tiempo y por esta interesantísima y de verdad importante explicación que nos ha dado sobre Cristo como ese centro de descanso para nosotros. No, pastor, es con todo gusto y permítame como unas frasecitas de cierre. Dios ha prometido, y el libro de Salmos es un libro fantástico, Él allí dice que quiere ser para nosotros nuestro escudo, nuestro pastor, nuestro castillo, nuestro refugio, mejor dicho, todo para nosotros. Él quiere ser eso. Pero la pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a permitirle a Dios ser eso para nosotros? Si lo permitimos, no quiere decir que no tenemos dificultades, vamos a tener, pero en la dificultad vas a tener tanta certeza que vas a salir adelante porque Dios es tu escudo, es tu pastor. Él dice también en el Salmo 27, que ¿de qué voy a tener temor si tú estás conmigo? Y esa es la promesa para nosotros. Si Dios es para mí todo, estoy entonces disfrutando de su descanso, de su bendición. No necesito esperar. No, más adelante Él dice, hoy, si hoy escuchas estas palabras, no endurezcas, porque
tal vez estás cerrando la puerta al Espíritu Santo. Entonces, si abrimos la puerta, dice, yo entraré a ti, cenaré contigo, en otras palabras, todo lo vamos a hacer juntos. Y esa es la invitación que podríamos tomar también de acá, ¿cierto? Dios, creador del descanso, del día de descanso, de los espacios de descanso, pero quiere ser más para nosotros que un momento o unos instantes de la vida. Quiere ser nuestro Redentor y que lo aceptemos como Redentor. Quiere ser también para nosotros el dador de absolutamente todo lo que deseemos y busquemos siempre y cuando esté de acuerdo a sus principios. Por eso no rechacemos como el pueblo. Tenemos la certeza que Cristo viene pronto, pastor. Amén. Y Él viene por los que han decidido vivir en su descanso para disfrutar ese descanso eterno en su presencia. Amén. Así que es la invitación. Amén. Para ti, para mí y para todos nosotros. Así es, sí, Señor. Vamos a orar, pastor. Oramos. Buen Dios, Señor del cielo, muchísimas gracias. Porque entendiendo cada necesidad que tenemos como seres humanos, has hecho provisión para cada una de ellas. En especial, Señor, el descanso, la renovación de nuestra mente y nuestra fuerza, Señor, y esa renovación también mental y espiritual que encontramos en Cristo, en quien podemos ser nuevas criaturas, Señor. Permítenos enfocarnos en Él, concentrarnos en Él y encontrar la bendición de descanso, de paz y de vida eterna que tienes para nosotros por medio de Él. Y luego ir a compartir con otros esas buenas noticias, como aquellos espías, Señor, como Caleb, Padre bendito, y como Josué, que fueron instrumentos y embajadores de esa verdad tuya y, Señor, fueron herederos de esa tierra prometida. Queremos tener esa linda bendición. Bendice al pastor Jara, a su familia, su responsabilidad. Bendice a cada uno de los que nos ve y nos escucha, Señor. Que esta paz, que este descanso sea una realidad para cada uno de ellos y podamos, Señor, hacerla también llegar y que puedan disfrutar de ella muchos más. Pues lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros y los esperamos en nuestra próxima edición de nuestro programa Lecciones de Esperanza. Dios te guarde y te cuide.